leyendo hoy y quiero que lo tengan listo, capítulo 4 de Lucas. Lucas 4, capítulo 4, versículos del 20 al 30 vamos a leer. Usted sabe que Lucas, el libro de Lucas, Lucas era médico. Entonces Lucas tenía un entendimiento. Cuando usted estudia todos los evangelios, Lucas tenía como un sentir más humano que los otros evangelios. Los evangelios hablan de Jesús, de las proezas de Jesús, pero Lucas nos muestra a Jesús como el hombre, como el ser que vino a la tierra, como ese ser humano cercano que tuvo contacto y anduvo con su gente haciendo su voluntad. Lucas, en el capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo quiero que usted sepa que el ministerio de Jesús inició después de su bautizo. Jesús tuvo dos grandes hazañas antes de comenzar su ministerio. Una de ellas fue su bautismo. Dice Mateo, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y unos versículos más adelante, en el 17, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue el Padre reconociendo al Mesías, al hombre que había pasado de ser el hijo del carpintero, de ser el carpintero, porque no solamente era hijo del carpintero, también era carpintero, y se había convertido. Y eso era una declaración que hace Dios en este versículo, Mateo 3, capítulo 3, versículo 17. Y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue un hombre misericordioso, un hombre piadoso. Lucas nos muestra en su libro, y a todos los voy a invitar a que los estudiemos, nos muestra un esquema desde el momento del nacimiento de Jesús, nos muestra la preparación de Jesús, nos muestra su humanidad y nos enseña que luego de ser bautizado y ser tentado en el desierto, comenzó el gran ministerio de Jesús. Yo pensaba, y no sé usted, que Lucas era uno de los 12 apóstoles. ¿Quiénes pensaban lo mismo que yo? Pero no es así. Lucas era muy cercano a Pablo, más adelante, y era el médico y uno de los discípulos de Jesucristo. Sin ser apóstol, Lucas escribió 2 libros de la Biblia, el libro de Lucas, que está orientado al ser humano y compasivo, a la persona accesible, pero también al Salvador que vino para todos. Y cuenta esta historia de una manera completa y muy humana. Después escribió, me faltó uno, los Hechos de los Apóstoles y el libro de Lucas. Después de ser bautizado y de ser tentado en el desierto, lo primero que hizo Jesús fue ir a Galilea. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y la gente, Jesús estaba haciendo milagros, sanidades, llevando su palabra, predicaba con sabiduría, con autoridad. Y la gente comenzó a hablar de él. En todos los rincones se hablaba de aquella persona que estaba haciendo y hablando con tanta autoridad, que enseñaba con tanta autoridad y que estaba haciendo tantos milagros. Jesús en Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo, comienza a hacer su obra y a hacer su camino. Y por todos los rincones era admirado por la gente. ¿Qué quiere decir admirado? Que la gente lo miraba con una manera especial y quería ser como él. La gente podía ver que no había nadie en la historia, ni siquiera los grandes profetas,
con la autoridad y con los milagros que estaban observando de parte de Jesús. Todo lo que hizo reflejó autoridad y reflejó sabiduría. Cuando salió de Galilea, Jesús llegó a Nazaret. Y allí se fue a la sinagoga, como tenía por costumbre. Las sinagogas eran las iglesias. La sinagoga era el lugar donde ellos se reunían a estudiar la palabra. Y ya Jesús en otras ocasiones había enseñado, lo tenía por costumbre. Cuando llegó allí, enseñó en la sinagoga. Cuando terminó de leer, todos en la sinagoga de Jerusalén, en su pueblo, todos allí estaban asombrados. Y aquí comenzamos a leer el capítulo 20. Yo quiero que usted, por favor, vaya conmigo. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso fue una acción. Tomó el libro, al terminar de leer, se lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se cumplió la escritura del libro de Isaías, donde Jesús hablaba de él mismo, leyendo la Biblia en la sinagoga delante de su pueblo Jerusalén. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda diréis, médico, cúrate a ti mismo. Yo quiero que usted sepa que en ese momento comenzó el problema para Jesús. Porque cuando ellos le dijeron: oh, pero ese no es el hijo de José, ellos no lo hicieron con agrado. Y la sabiduría y la admiración que hace unos momentos tenía había bajado. Porque este hombre, ¿quién es este hombre? Ya él no es el Mesías. Ya él no es la persona llena de sabiduría que venía haciendo milagros de ciudad en ciudad. Ahora él es el hijo de José. ¿Y quién es José? El carpintero del barrio. ¿Qué conocimiento tenía José? ¿Qué educación tenía José? ¿Qué privilegios tenía José, su papá? ¿Y qué era Jesús? Otro carpintero más. Y en ese momento ellos se dijeron a sí mismos, ¿verdad? Empezaron a dudar. ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Yo quiero que usted sepa que el pueblo no estaba siendo amable. Ya en ese momento ellos no querían la bendición. Ellos querían retar a Jesús para ver si era verdad que aquel insignificante carpintero pudiera hacer un milagro delante de ellos. Y lo primero que les dice es: cúrate a ti mismo. Jesús no estaba enfermo. Ellos estaban provocando. ¿Y qué pasa cuando tú confías en alguien y en un segundo, por una falla de esa persona, trayéndolo a nuestra vida, tú cambias todo el concepto y todo lo que tú has visto de esa persona? ¿Quién están equivocados? Jesús, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero ya Jesús no quería hacer milagros y ni que lo hicieran. Ya ellos estaban desprogramados mentalmente y ya ellos, aunque vieran fuego descender del cielo, no iban a creer. Y añadió Jesús:
De cierto os digo, ningún profeta es acepto en su tierra. Nosotros somos muy cercanos a nosotros mismos. El que me ve en mi casa piensa que yo soy otra persona aquí, no. Yo soy aquí lo que yo soy. En mi casa sobrevivimos. Porque este es el lugar donde Dios me ha llamado a hacer el bien. Y yo no soy mala en mi casa. Pero mi familia me conoce. Mi familia sabe todo de mí. Ellos saben cómo yo pienso. Aparte de que están acostumbrados al viejo hombre, ellos saben mis reacciones instantáneas. Mi familia conoce mi humanidad. Mi familia conoce mi debilidad. Cuando yo me levanto, yo oro en lo secreto. Entonces ellos no saben si yo estoy orando o no. Ellos me ven como lo ve su familia a usted. Como un cristianito que está yendo a la iglesia. Y la gente te dice, déjalo que siga yendo, porque ahí por lo menos no hay problema. O te dice, para que ande en la discoteca bebiendo, mejor que vaya a la iglesia. Pero no nos tienen esa fe que el pueblo de Jesús, que Jerusalén, tampoco le tenía. Y por eso Jesús a ellos mismos los confronta con la verdad y les dice, no hay profeta en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Ustedes se acuerdan algunos que estaban aquí, que nosotros predicamos? Yo prediqué ese mismo mensaje de la viuda. Y la viuda creyó al final, porque la viuda estaba ahí por beneficio. Pero cuando le sanaron al hijo, dijo, wow, ahora veo que hay profeta en mi casa. Después, y aún así, el Señor les está mencionando, ustedes saben por qué nosotros no venimos, por qué yo no vengo aquí a hacer milagros aquí, porque ustedes no creen en mí. Pero también les estaba diciendo, señores, este evangelio ya no es para nosotros, este evangelio es para el mundo. A partir de ese momento se dividió la casa de Judá, la tierra de Israel, el pueblo elegido de Dios. Y se le dio apertura a los impíos, a los vecinos, a los que de otra manera no iban a tener la oportunidad de escuchar el evangelio, a los que no estaban en la lista para ser salvos. ¿Y ustedes saben quiénes son esos? Levántame la mano los que son israelitas aquí. Esos somos nosotros. Ahí se abrió la puerta a que nosotros podamos disfrutar hoy de este beneficio de la salvación. Y continúa diciendo, y muchos leprosos, todo esto lo está diciendo Jesús, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otro ejemplo de un leproso que no pertenecía, cuando dice de Sirio, esa era la ciudad, que no pertenecía al pueblo de Israel, que no pertenecía a la casa de Jehová, que no era parte del linaje. Y fue el único leproso que sanaron, porque fue el único que creyó que el milagro podía hacerse. Al oír estas cosas, todos, no la mitad de los que estaban allí, todos, si había 1000 personas reunidos en la sinagoga, todos los que estaban allí se llenaron de ira. ¿Por qué usted cree que ellos se llenaron de ira?
porque ellos estaban siendo confrontados con su propio ser. En ese momento Jesús le dijo: ustedes, sin decírselos, no creen en mí. No creen en mi ministerio. Ustedes no creen en mi llamado. Ustedes oyeron y vieron y están escuchando que por todos los lugares por donde Jesús había pasado, antes de llegar ahí venía de Galilea, todos estaban admirados. Y en un instante todos se llenaron de ira. Ya no era una cuestión de no creo en ti. Ahora tengo una molestia contra ti. Y levantándose Jesús y ellos le echaron fuera de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, estas personas se aglomeraron y iban como cuando usted está dentro de un grupo con mucha gente y lo empiezan a llevar hasta un lugar. O sea, el grupo de gente se le avecinó encima y empezaron a direccionarlo hasta un peñal, la parte más alta del monte. ¿Cómo se conoce eso aquí? Un derribadero, una barranca. Pero ¿dónde estaban ellos? En las montañas. ¿Y cuál era la intención que ellos tenían? Matarlo. Se pusieron de acuerdo. Y yo siempre me pregunto, como le dijo, creo que Moisés a Jesús, si tú encuentras a Dios, si encuentras uno, Abraham, si encuentras uno, empezaron contando por 5, por 10 y terminaron en 1 y no encontraron ni un solo bueno. Y de estas personas todos se pusieron de acuerdo y llevaron a Jesús para que él, sin darse cuenta, cayera, porque no fue que ninguno de ellos tuvo la valentía de levantarlo y matarlo. Ninguno de ellos se atrevió a coger una piedra y caerle a pedradas y matarlo, sino que unánimes lo acorralaron para llevarlo a ese lugar donde él cayera por el despeñadero. Cobardes, mentirosos, airados, ¿verdad? Gente enojada, sin pantalones, porque ahí no menciona que ninguno de ellos se paró ni siquiera a hacerle algún argumento. Todos estaban ahí escuchando. Y aún sin abrir sus bocas, todos coincidieron en la misma acción en contra de Jesús. Lo llevaron fuera de la ciudad. Pero ¿por qué lo dejaron vivo? Porque no tenían el valor. Y así es la vida. Muchas personas te desean el mal. Mucha gente quiere servirte de piedra de tropiezo. Hay gente que no quiere lo que tú tienes, pero no quieren que tú tengas lo que tú tienes. ¿Qué hizo Jesús? Pasó por el medio de ellos y se fue a otra ciudad. En aquella otra ciudad, Jesús hizo miles de milagros. Nosotros en la Biblia solamente tenemos algunos recuentos, pero lo que Jesús hizo durante su ministerio fue tan increíble que tuvieron en el año 6º que decir, mira, tenemos problemas con el calendario. No podemos seguir mencionando la historia como que nada hubiese pasado. Tenemos que poner una separación. Tenemos, y ya habían pasado 6 años, que poner una marca para que todo el mundo sepa que en esta ciudad había un hombre llamado Jesús. Que aquí vino Jesús
el Nazareno, que aquí vivió, y un monje tibetano, que no tiene nada que ver con el cristianismo, fue quien trajo la idea y la presentó a los sacerdotes. El hombre más especial, y yo quiero que usted me mencione a quién más usted conoce, que se marca la historia, ni siquiera el inventor de la electricidad, que cuando se inventó la electricidad eso fue una cosa del otro mundo. Pero la historia no se divide en antes y después de la electricidad. La historia no se divide en antes y después de la cura del cáncer, de la cura del SIDA. La historia se divide en el antes y el después de la vida de Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Un instante cambió drásticamente todo lo que estaba pasando en este versículo que estamos estudiando. Estas personas estaban felices, admirando, deleitándose, escuchando primero a aquel gran hombre. Y desde que este hombre los enfrentó con su realidad, desde que ellos se dieron cuenta, pero ¿cómo va a ser? Nosotros, los ricos de la ciudad, los educados, los reyes, este hombre no puede ser más que nosotros. Este hombre no puede ser más sabio que nosotros. Este hombre no puede tener más gracia que nosotros. Yo, hablando por ellos, que tengo 20 años estudiando las escrituras, los demás en la sinagoga, pero este hombre habla con tanta autoridad y yo en 20 años de estudio no he podido conseguir tener la autoridad, tener la gracia. Pero usted sabe que era lo más que le faltaba a ellos, el Espíritu Santo. Y aquí en la Biblia dice que cuando Jesús salió tentado en el desierto, estaba lleno, cuando llegó a la Galilea, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces yo voy a mi pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Ese fue el momento del inicio. Jesús apenas comenzaba su ministerio y ya lo aborrecían, pero no lo aborrecían en todas partes, lo aborrecían en su casa, su familia. ¿Usted cree que en Jerusalén no había un primo sentado escuchando en la sinagoga? Lo aborrecía su pueblo, el barrio, la gente con la que él se crió. Porque antes de comenzar su ministerio, Jesús vivió 30 años como usted y como yo, siendo un hombre normal, siendo un niño normal. Lo único que se relata en la Biblia es el día que se fue a la iglesia y se le perdió a los papás y lo encontraron en el templo. No hay ningún otro relato. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Viviendo como vivimos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos nosotros tenido ese mismo sentimiento? De que nosotros sabemos que en nosotros hay algo especial. De que nosotros sabemos que nuestra palabra, que nuestra boca tiene autoridad. De que nosotros sabemos que el Espíritu del Dios mismo, el mismo que estaba con Jesús, está dentro de nosotros. De que hay algo grande, como lo que Dios hizo con los apóstoles, como lo que Jesús hizo con los apóstoles, como lo que Jesús hizo con sus discípulos, como lo que Jesús hizo con cada una de las personas que recibieron milagro. De que hay algo grande en nosotros. Y a veces en nuestra casa no lo pueden ver. Porque no hay profeta en su tierra. Las personas que están cerca de nosotros, cuando usted es muy buena gente, ¿usted sabe lo que le dice? Yo me voy. Este se cree el más puritano.
Yo quisiera verlo un día haciendo algo mal hecho. Yo tengo reglas nuevas que estoy aplicando a mi vida de no dejo que nadie me vea ni bebiendo. Yo no bebo. Pero una copa, ni un traguito de cerveza. No quiero que nadie me vea. Porque no quiero que nadie me lo saque en cara en unos años. Cuando digan, mira ahí donde va. Si ustedes bien supieran cómo la conocí yo. Sentada bebiendo en una chercha con unos amigos. Porque la gente entiende que el cristiano no tiene derecho a la vida. Lo único que nosotros podemos hacer es pararnos derechito. Nosotros, según ellos, no debemos ni siquiera ser felices. Yo fui a una congregación que me invitaron hace un tiempo y me mandaron a convertirme porque yo estaba muy contenta. Y me dio una vergüenza. Yo estaba muy contenta, pero yo estaba contenta, llena de gozo. Llena de gozo. Yo no río mucho. Yo tengo miles de motivos para ser feliz. Porque yo he alcanzado la gracia y la misericordia del Padre. Y a mí eso me basta. Me basta. En nuestros hogares la gente no ve el potencial que nosotros podemos llegar a alcanzar. Nuestra familia, y no podemos culparlos, ni podemos atacarlos, ni podemos bajarnos a los golpes con ellos, no podemos irnos encima, no. Nos toca seguir. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. Si en tu casa no creen que tú orando por uno de tus miembros Dios lo puede sanar, ve a otra casa y ora en otra casa. Porque si hay alguien que cuando te ve puede ver lo que tú portas. Sí. Pero usted sabe, a mí me gusta mucho esto. La Biblia no dice que Jesús trató de defenderse. La Biblia no dice que Jesús se quedó allí para que lo apedrentaran, para que lo mataran. Si no le convenía estar ahí, él entendió que ese no era el lugar de su grandeza. Que ese no era el lugar donde lo iban a reconocer. Y se fue. Pero después que se fue, no se fue para su casa. No se fue a sentarse a decir, ni a renegar de lo que Dios le había ordenado hacer. Se fue a construir el ministerio para nosotros. Se fue a llevar sanidad, a llevar arrepentimiento, a llevar amor, a traer milagros. ¿Y alcanzó a quiénes? A nosotros. La historia de Jesús es tan grande que 2000 años después no hemos podido encontrar a nadie que lo supere. 2000 años después, y seguimos hablando de la misma palabra, y seguimos estudiando lo mismo, y seguimos haciendo la obra como Dios nos mandó. Id por el mundo y haced nuevos discípulos. Este 2026 es nuestro año. Yo no sé a lo que Dios te llamó, pero este 2026 es mi año. Y yo le he pedido que me lleve donde Dios me quiera llevar. Que yo no voy a cuestionar, no me importan los por qué. Donde tú me lleves, Señor, ahí yo estaré. Lo que tú me pidas, ahí, Señor, yo lo haré. Los sacrificios que yo tenga que hacer con mi vida. Y yo le voy a decir una cosa, este fue un año, 2020 para mí fue un año que yo no me lo esperaba. Sobreviví por la misericordia de Dios. Yo no tenía planeado ni una sola de los tantos acontecimientos que yo viví. Este último mes de noviembre le digo, Padre, dos cosas, dame descanso.
Déjame descansar. Diciembre pasó tranquilito. Gracias a Dios. Pero en cada uno de esos momentos había un padre conmigo. En cada uno de esos momentos, en esos momentos que tú dices, pero ¿será que soy yo la que esté equivocada? ¿Será que yo no estoy haciendo las cosas bien? Padre, ¿será que yo estoy haciendo algo que a ti no te agrada? Esto es un castigo. Lo que yo estoy viviendo es un castigo. Pero usted sabe que no es un castigo. Esa es la preparación. Porque si yo no aguanto 2 o 3 chimecitos y 10 empujones, no voy a poder aguantar cuando todo un pueblo venga contra mí. Y el Señor tiene que prepararnos. Si yo no estoy dispuesta a tolerar la crítica de 2, imagínense cuando 1000 personas, ahora con la exposición de las redes y demás, escriban 1000 comentarios, untada, relambía, y a ti quién te llamó y qué es lo que tú te crees, porque esas son las expresiones que la gente usa. Esta gente se cree más santo que tú el santo. Estos delincuentes cristianos, vestidos de cristiano, engañando a la gente. Todas esas cosas nosotros las vamos a tener que vivir. Y lo que el Señor está haciendo con cada uno de los procesos que nosotros vivimos es prepararnos. Prepararnos para esa próxima etapa. Prepararnos para hacer su voluntad. Prepararnos para llevarnos al lugar donde Dios nos quiere. Y no importa que no sea reconocido en mi casa. Que en mi casa no puedan valorar o ver. No me quita ni el poder, ni la autoridad, ni la gracia que Dios ha puesto en mí. Y yo sé que tampoco lo quita en la vida de ninguno de ustedes. Yo sé que este año 2026 quizás sea más difícil que el 2025. Sí, por favor. Este año 2026 probablemente, por cómo comenzó, sea más difícil que el 2025. Pero usted sabe lo que nosotros tenemos. Y usted sabe que cuando yo estoy aquí, yo no estoy hablando nada más de mí. Todos nosotros estamos dentro de esa funda. Este año puede ser 1000 veces más complicado, pero nos va a llevar 1000 veces más lejos que donde nos llevó el 2025. Este año es de consagración. Este año es de búsqueda personal, de crecimiento. Y hay una cosa que a lo que yo lo voy a invitar, que yo pienso que es mi secreto con Dios. Y es que yo he incluido a Dios en todas las cosas de mi vida, hasta en las cosas que no quiero. En la simpleza de un parqueo, porque hay que desarrollar esa relación con Dios, como que teniendo pendiente a Dios todo el tiempo en nuestro día. Entonces, para tú poder tener a Dios pendiente todo el tiempo, tú tienes que darle cabida a tu vida. ¿Y de qué manera nosotros le damos cabida? Cuando usted se va a subir solo a su carro, usted va y le abre la puerta y le dice: Señor, yo hoy quiero que tú vengas conmigo. Y en el camino esas oraciones ya no las mande para el cielo. Dígaselo a su amigo que está ahí sentado junto a usted, a quien usted entró en ese vehículo antes de usted subirse. Y cuando tenga que buscar el parqueo: ay, Señor, ¿dónde está mi parqueo? ¿En qué pedacito es que me voy a parar? Y cuando usted vaya a tomar una decisión, siempre pensando: Señor, guíame, porque no me quiero equivocar.
porque yo te quiero agradar, porque yo te quiero honrar. Darle cabida a Dios en nuestra vida es entregarle a Dios esas partes que nosotros odiamos, esas partes que nosotros no queremos. Pero miren, nosotros tenemos un Dios tan bueno. Nosotros tenemos un Dios tan especial que cuando usted le dice, yo no estoy lista, Señor, para cambiar esta área de mi vida, pero yo quiero que tú me guíes, que tú me lleves, que tú produzcas el cambio. Aunque yo no quiero, yo sé que es hora. Y yo necesito que tú, Padre, metas tu mano en cada uno de los rincones de cada aspecto de mi vida. Y si usted hace eso, yo le aseguro que le va a ir bien. Este año, ¿cómo lo declaramos? El más grande para nosotros. Este 2026 es el año donde nosotros pasamos de esas sillas a este altar. Este es el año donde nosotros dejamos de orar por 5 minutos y entregamos nuestra vida al Señor. Y nos acostumbramos a hablar con Dios de día y de noche. Porque Dios no es un Dios extraño, un ser que está allá en el cielo. Dios está aquí con nosotros, aquí conmigo. Dios está en mi pensamiento, Dios está en mi vida, Dios está en mis emociones, Dios está en mi respuesta, Dios es mi salvación. Jesús que vino y pagó todo ese precio por nosotros en nuestra salvación. Y yo le voy a pedir que ustedes se pongan sobre sus pies.